¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar el día de hoy la clase sobre el problema obrero. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer, porque estamos con nuestras familias. Y le vamos a pedir también lo mismo, ¿no? Que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias. Que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Perdóneme si estoy hablando medio raro, pero tengo un problema con la muela, que me la están sacando. Quiero que empecemos con un video de Los Simpson sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Hermanos de la 643 local. Como saben, nuestro presidente no ha aparecido últimamente. Oramos porque pronto lo veamos vivito y coleando. Bueno, ya en serio. Hay que votar por el contrato de Burns. Es básicamente lo mismo, pero nos dan un barril de cerveza para la reunión. Pero a cambio debemos renunciar a nuestro plan dental. Adiós, plan dental. Plan dental. Lisa necesita frenos. 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 ¡Ah, María! Me hiciste olvidar lo que estaba pensando. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Si renunciamos al plan dental, tendría que pagar los frenos de Lisa. No, compañeros, no podemos renunciar al plan dental. Lenny, sin ese plan dental no tendrías un diamante en tu diente. Oh, presta. Oye, ¿y tú, Epifanio? ¿Cómo estarías si no fuera por el plan dental? No tendría el orgullo de mi vida así. ¿Saben qué quiero hacer con este contrato? ¿Quién es ese alborotador, Smithers? Es Homero Simpson, señor. Simpson. Es nuevo. De hecho, él saboteó su campaña para gobernador. Usted atropelló a su hijo. Él salvó la planta de la fusión nuclear y su esposa lo pintó a usted desnudo. Ah, sí, me suena. Homero, Homero, Homero. Propongo que Homero sea el nuevo presidente del sindicato. Los que estén a favor, ¡yo! Los que estén en contra, ¡felicidades, Homero! Oye, ¿cuánto se gana en esto? Nada. Solo si eres deshonesto. Adiós, Springfield. Os digo adiós y buen viaje al infierno. Apagón total en Springfield. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the flares, but we have the power. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the flares, but we have... Mírenlos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. Dígale a Simpson que quiero negociar. Está bien, Homero. Voy a darle el plan dental con una condición. Debe renunciar como presidente del sindicato. Smithers, empiezo a pensar que Homero Simpson no era el brillante político que yo creía. ¡Volveremos al trabajo! Imitación de vómito, sociedad anónima. Esa
amor, apenas se notan tus nuevos frenos. ¡Sí, señor! Bien, quiero empezar por el final y quiero empezar por no haciéndolo como la clase sugiere. La clase sugiere que empecemos teniéndolo como el problema obrero como un problema. Y desde ahí me hace ruido, ¿no? El movimiento obrero es la primera parte del texto y el tema es la primera parte del texto es el problema obrero y la propuesta socialista y anarquista, ¿no? Desde el título lo hacen tratar como si fuera un problema. Los suizos se están burlando, ¿no? Y están diciendo que no llegan a ningún lugar. Eso es lo que nos está diciendo Homero. Con la burla se están burlando de los sindicatos, se están burlando, ya lo hemos aclarado en varias ocasiones, los Simpsons se burlan de todo el tiempo. Entonces, existía un problema, no sé si llamarlo problema obrero, me parece que era un problema de la revolución industrial, ¿no? Pero hay propuestas socialistas y propuestas anarquistas. Vamos a ver en qué consistía lo que estaba sucediendo, porque lo que estamos viendo es el tema de la revolución industrial. La revolución industrial venía de la mano con el capitalismo, pero al mismo tiempo tenía grandes problemas. La revolución industrial tenía problemas. ¿Cuál era su principal problema? Porque tuvo un montón de beneficios, ¿no? Dio riqueza a muchas naciones, pero uno de sus principales problemas fue la explotación del hombre por el hombre. Y uno de los primeros que los va a detectar va a ser Carlos Marx. Es bien difícil de leer, pero es bien interesante su propuesta. En el siglo XIX hay dos pensadores que van a cambiar los destinos de la humanidad, solamente pensando. Uno de ellos es Carlos Marx. Con su libro El Capital modificó toda la estructura social que se va a discutir en el siglo XX. Y el otro es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud va a entrar dentro de lo que es la conciencia y Carlos Marx va a entrar dentro de lo que es la realidad. Bien, la revolución industrial, vamos a entrar en el texto y quiero que veamos algunas cosas que he separado para este video para que se entienda mejor el tema. Porque si entendemos el problema obrero como un problema suelto, no es un problema suelto, está dentro de un contexto. El contexto va a ser la revolución industrial. La revolución industrial provocó un nuevo tipo de desigualdad, el de la burguesía, dueña de las fábricas, y los obreros que trabajaban para ellos. Hay varios historiadores que van a decir que los burgueses son los herederos de los nobles de la edad moderna. Estamos en la edad contemporánea. En la edad moderna, el estamento privilegiado, lo hemos visto, era el sector denominado los nobles, ¿no? Los nobles y los reyes eran el sector privilegiado. El 1% lo vimos el año pasado, previo a la Revolución Francesa, el 1% de la población mundial. En cambio, con el derrocamiento de la monarquía, de sus instituciones de poder, que van a ser la nobleza y el clero, va a entrar un nuevo estamento que se va a colocar en el lugar que se encontraba el estamento privilegiado que era la nobleza. ¿Cuál va a ser ese estamento? La alta burguesía. La alta burguesía es la heredera de lo que va a ser la nobleza, en cuanto a modales, en cuanto a poder adquisitivo y económico, ¿no? Entonces, la burguesía se adueñó de las fábricas. ¿Qué eran las fábricas? Los medios de producción. Entonces, los obreros trabajaban como para las fábricas, como el campesino trabajaba para el noble durante la Edad Moderna. A lo largo del siglo XIX surgieron distintas críticas ante este problema, entre las que se destacaron el socialismo, el anarquismo y la doctrina social de la Iglesia. Cada uno tiene particularidades y peculiaridades sobre su propuesta. ¿Qué hacemos? ¿No? Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El contexto, ¿no? Las condiciones laborales de la revolución industrial.
Las condiciones laborales de los obreros quedaban reflejadas en jornadas que se prolongaban hasta 14 horas diarias, sin derecho a días de descansos. Muchos de los derechos laborales actuales, tales como seguro médico, seguro de accidente de trabajo, jubilación, vacaciones e indemnizaciones por despido, fueron conseguidos gracias a la lucha de los obreros durante el siglo XIX y XX. ¿No? De esto se estaba burlando Homero Simpson, como si esa recompensa a la lucha conseguida fuera algo, ¿no?, tangencial, ¿no? Es burla. Además, los salarios eran insuficientes, lo que obligaba a trabajar a toda la familia, mujeres, niños y ancianos. El empleo de trabajadores de escasa cualificación facilitaba aún más la explotación, que alcanzaba sus cuotas más elevadas en el caso del trabajo infantil. Ahora vamos a ver un texto sobre cómo era la vida de los niños en la época de la Revolución Industrial. Las condiciones de vida eran especialmente precarias en los núcleos urbanos, donde las personas llegadas del campo vivían hacinadas en infraviviendas, ubicadas en zonas insalubres, sin agua, sin luz, sin desagüe. La desnutrición, sumada a la falta de condiciones higiénicas, derivaba en enfermedades como el raquitismo y en epidemias como el cólera. Nosotros hemos tenido el cólera hasta fines del siglo XX. No hubo una epidemia grande aquí en Lima, en el Perú, de cólera, cosas que se han visto en Europa en el siglo XIX. La tuberculosis, incidencia todavía aquí en Perú. Perú y la India son los países que tienen mayor caso de tuberculosis en el mundo, ¿no? No ha llegado acá la revolución industrial. O mejor dicho, la solución a la revolución industrial. El tifus, responsable de elevadas tasas de mortalidad de la época, sobre todo en los niños. Entonces vamos a ver aquí tres alternativas que van a plantear distintos filósofos sobre qué se va a hacer, qué hacemos con este problema que está aconteciéndole a este sector de la sociedad. ¿Qué sector es este? El sector de los obreros, que es el nuevo sector desfavorecido. Si en la edad moderna eran los campesinos, en la edad contemporánea van a ser los obreros. Quiero que veamos una pintura que también la tengo para analizar. Hay una pintura que me gusta mucho. Mírenla. Es una pintura de fines del siglo XIX. Se llama Sin pan y sin trabajo. El autor es un autor argentino que se llama De la Cárcova. De la Cárcova es un pintor que se va a criar en Europa. Y esta es me gustaba mucho irla a ver cuando estaba en Buenos Aires. Está en el Museo de Bellas Artes, que debe ser uno de los museos más bonitos del mundo, ¿no? Entonces tú estás frente en una sala especial y tienes una mesa para verla y tú te puedes quedar mirando horas y horas, y es el tipo de pintura en donde uno se puede quedar contemplándola mucho tiempo, porque no se ve muy bien acá, pero cuando uno la ve en directo, en la parte de aquí ve fábricas, pero las chimeneas de las fábricas están apagadas, no hay trabajo. La pintura, en el centro de la imagen, miren la pintura, en el centro de la imagen, una mesa vacía, no hay comida, no hay trabajo, el hombre con la mirada furibunda, mirando por la ventana las fábricas vacías, no hay trabajo, no hay comida. La mirada de la mujer equilibra la escena dramática, ¿no? El hombre está molesto, ¿no? Iracundo, su hijo, su esposa, su hijo en brazos, quizás llorando, y la mujer desconsolada. A la mano izquierda del hombre, ¿no?, vamos a encontrar cosas con las cuales el hombre solía trabajar, quizás, ¿no?, el pico, ¿no?, y ruecas, ¿no? Entonces, todo viviendo en una pobreza increíble, ¿no? Y sin comida, sin trabajo. Esta me parece que es la pintura que puede definir muy bien el problema obrero que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? La pintura también es crítica social.
una sola imagen. Una sola imagen cuenta un montón de cosas. Ustedes pueden sacar la luz. Miren cómo alimenta la luz los rostros de los personajes, ¿no? Al fondo la fábrica, la mesa, ¿no? Es una pintura muy, muy fuerte. Bien, quiero que veamos entonces las distintas opciones que van a ver a este problema que estamos tratando el día de hoy. El primer problema es sobre el socialismo utópico. ¿Qué eran los socialistas, no? No hay que confundirlo con el nacionalsocialismo de los nazis, porque también llevaban estas rúbricas. Los primeros pensadores socialistas aparecieron con la industrialización. Aunque sus representantes sostenían planteamientos distintos, fueron denominados por Karl Marx, que es al que vamos a estudiar en su profundidad, como socialistas utópicos. ¿Qué significa utópicos? La U es el no, ¿no? Topos, lugar. La U es la negación de la palabra en griego. Utopos es el no lugar. Por eso se llamaba utópicos, que era un lugar que no existía, el no lugar, para desacreditarlos. Así lo llamaba Karl Marx, ¿no? Porque no existe, es un lugar muy ideal. Esto a razón que, frente a la situación laboral de los obreros, sus exponentes plantearon soluciones ideales, ¿no? Vivamos todos felices, seamos felices, démonos la mano, vayamos por el mundo, ¿no? No, la vida no es así, le decía Karl Marx. Incluso intentaron conformar nuevos arquetipos de sociedad. Cambiemos todo. El problema es la sociedad. Cambiémosla completamente. Entonces, pero eso no es real, ¿no? Eso es lo que va a sostener Karl Marx, que la gente no funciona con eso en el cielo, en el ideal católico quizás, pero no en el mundo real. Algunas de sus propuestas son François Babeuf, en 1760-1797, durante la Revolución Francesa, abogó por la abolición de la propiedad privada y por la colectivización de la tierra. ¿Cuál es el problema? Lo privado, ¿no? Pero sin lo privado la gente no trabaja. Porque ¿por qué voy a trabajar por lo público si no es mío? ¿No? Entonces, Babeuf quería esto, la abolición de la propiedad privada y todo tiene que ser de todos. Después está Henri de Saint-Simon. ¿Qué decía Henri de Saint-Simon? Defendió la reforma racional de la producción y la redistribución de la riqueza por el Estado para atajar las desigualdades, ¿no? Una reforma racional de la producción. El Estado tiene que hacer lo que le compete. ¿Qué es lo que hace el Estado? Distribuye. Hay que redistribuir lo que tienen todos para los más necesitados. Hay otro, Fourier. Miren, casi todos son franceses, menos Owen, ¿no? Uno los ve por los nombres o por los apellidos. Firme partidario de la sociedad basada en la libre asociación. Trató de poner en marcha los falensterios, pequeñas comunidades de producción y consumo basadas en la armonía social. ¿Ves? Todos seamos felices. Es como los hippies van a tratar de recuperar esto en los años 60, ¿no? Amor y paz, todo tiene que ser felicidad, basta de estar haciendo la guerra, hagamos el amor. Estas consignas van a ser retomadas por los hippies en los 60. Ya sabemos cómo va a terminar. Robert Owen, fabricante textil que siempre había denunciado las condiciones de trabajo abusivas, pero puso en práctica sus propias ideas en su fábrica en Nueva Lanark, Escocia. Escocia es al norte de Inglaterra, donde elevó los salarios y proporcionó a los obreros mejoras en vivienda, sanidad y educación, ¿no? Entonces todos van a hacer lo que Karl Marx van a decir, no, esto es utopía, esto no es real, la vida no es así. Entonces, esto es el socialismo utópico, ¿no? ¿Cuál era su planteamiento? Distintos planteamientos, pero sobre todo ideales, ¿no? ¿En qué sentido ideales? Una mejor sociedad, mejores arquetipos de mundo, cada uno con particularidades, pero todos englobados dentro del mismo canon, ¿no? Dentro del mismo tema.
Después va a venir el anarquismo, que es algo bien interesante, ¿no? Mikhail Bakunin es el más importante de los anarquistas. Es un pensador bien importante. Fue un anarquista ruso que defendió la libertad individual. ¿Cuál es el problema? El problema no es la propiedad privada, va a decir Bakunin. Bakunin va a decir que el problema es el Estado. Entonces hay que suprimir al Estado, ¿no? ¿Se imaginan un mundo sin Estado? Y que no debe de haber una religión. El anarquismo congregó a distintos pensadores que tenían en común la crítica a toda forma de autoridad impuesta. Ese es el problema, la autoridad. La autoridad es el Estado, la autoridad es la iglesia, la autoridad es la familia. Hay que rebelarnos contra ellos, matarlos, quitárnoslos de encima porque es un peso con los que hay que cargar. Eso decían los anarquistas. En su lugar defendía el principio de asociaciones libres. El anarquismo fue un movimiento heterogéneo. Heterogéneo significa tenía muchas variantes, muchas vertientes. Y dentro de sus postulados incluyó tanto propuestas pacíficas como violentistas. Entre sus pensadores destacan el inglés Godwin, el alemán Stirner, el francés Proudhon y el ruso Kropotkin. Sin embargo, su principal teórico fue Mikhail Bakunin, filósofo ruso de 1868 que fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. La doctrina socialista defendía la supresión del Estado, la sustitución por federaciones o asociaciones agrícolas e industriales, llamadas comunas. Eso es lo que intentó después hacer Rusia, varias cosas, ¿no? Se suprime el Estado ruso que tenía como cabeza al zar y todos van a ser comunidades. Esta forma de organización social se abolirían las clases sociales y la herencia. La propiedad sería colectiva y los beneficios de producción se repartirían de forma equitativa. Va a ser un firme defensor de la igualdad entre hombres y mujeres. Desarrolló un ideario libertario contrario a los partidos políticos y a cualquier jerarquización social, ¿no? Quiero que vean unos videos que les he puesto aquí. Aquí están acá los videos. Primero, de los orígenes del movimiento obrero. ¿Cómo va a surgir el movimiento obrero? ¿No? ¿Orígenes del movimiento obrero? Pues vamos a intentar ayudar. La industrialización desencadenó toda una serie de problemas sociales que conduciría a la aparición de una nueva ideología, el socialismo. La incorporación de la máquina al trabajo produjo cambios tan profundos que exigieron la adaptación a una disciplina y ritmo productivo muy diferente al conocido hasta entonces, y los trabajadores tendrían que acostumbrarse ante la presión ejercida por los burgueses, patronos dueños de las fábricas. Esto vendría acompañado de unas duras condiciones de vida, caracterizadas por el hacinamiento en infraviviendas, levantadas sin planificación urbana en torno a las fábricas, donde los obreros se veían obligados a vivir precariamente. También unas duras condiciones laborales, caracterizadas por escasos salarios, especialmente en el caso de mujeres y niños, el empleo de mano de obra infantil y horarios extenuantes con una inexistente legislación para la protección laboral, significaba que, en caso de enfermar, esto supusiese perder el trabajo, impensable entonces hablar de vacaciones o de derecho a huelga. Por otro lado, una mala alimentación contribuyó en la proliferación de enfermedades como la tuberculosis o aquellas desencadenadas por las condiciones de trabajo en minas y fábricas. Como consecuencia de la pobreza y la explotación, en este periodo se multiplicó la delincuencia, la prostitución y los problemas asociados al alcoholismo, entre otros. La clase burguesa, que se beneficiaba del nuevo sistema imperante, veía esta situación como algo natural e inevitable en el desarrollo y crecimiento económico de las naciones. Para ellos, los trabajadores eran sustituibles, no eran personas dignas de ser protegidas y suponían un medio para alcanzar su enriquecimiento personal. Pero con el tiempo, la concentración de obreros en fábricas y minas favoreció la aparición de una conciencia de clase, lo que promovió la necesidad de organización para reclamar mejoras sociales y salariales. Así tiene lugar el nacimiento del movimiento obrero y el de un nuevo grupo social, el proletariado. Y bien, ¿cuáles fueron las bases del movimiento obrero? El movimiento obrero experimentó diferentes formas de actuación a lo largo de su historia, que podemos resumir de la siguiente manera.
El primer paso sería el ludismo, seguida de la creación de las mutuas de socorro. En tercer lugar, aparecieron los sindicatos obreros, seguidos del carlismo, y la creación de los primeros partidos políticos socialistas y comunistas. Y por último, la celebración de las internacionales obreras. Bien, yo creo que hasta aquí está bien para poder introducirnos en el tema, ¿no? Igual quiero que veamos sobre lo que era el socialismo utópico. El socialismo utópico, ¿no? Era lo que acabamos de leer. En este video vamos a hablar del socialismo utópico. ¿Qué era el socialismo utópico? Pues básicamente eran los primeros socialistas, es decir, los primeros pensadores del siglo XVIII y XIX que pensaron en una sociedad de mayor igualdad o utópica. Entre ellas encontramos a Saint-Simon, a Robert Owen, un industrial escocés, y a Charles Fourier. Ahora bien, ¿por qué utópicos entonces? Pues básicamente así los llamó el socialismo científico, es decir, Engels y Marx, que basaban su socialismo en una crítica de las relaciones materiales de existencias y de poder. Ellos consideraban que los primeros socialistas eran utópicos en el sentido de que pensaban que eran una especie de idealistas o soñadores ingenuos que tenían buenas ideas, por así decirse, pero irrealizables, o sea que no se podían llevar a la práctica sin recurrir a la violencia o la revolución socialista. ¿Qué ideas tenían? Pues básicamente los socialistas utópicos creían que el capitalismo era un sistema malo e ineficaz, es decir, que era inmoral, que era injusto, pero aparte que era ineficiente, es decir, que esta explotación del hombre por el hombre no conllevaría nada bueno desde un punto de vista ni político ni económico. Por lo tanto, la mayoría de ellos compartían propuestas, por ejemplo, tenemos la propuesta de Owen, que era un industrial que proporcionaba en su fábrica una buena calidad de vida, es decir, no había una explotación, sino que había buenas condiciones de salubridad. También se le brindaba una buena educación a los obreros para que pudieran tomar parte el día de mañana de la dirección de la fábrica y una buena alimentación. Además, la mayoría de ellos compartía la creencia de que la acumulación y el exceso de producción y consumo era algo negativo, es decir, que no se correspondía con la naturaleza humana, y los más extremos, como Saint-Simon, proponían una reforma legal que aboliera la propiedad privada y la herencia. Básicamente, resumiendo, eran las primeras ideas socialistas, la mayoría de ellas postuladas por nobles o industriales, que querían reformar el sistema a mejor, pero no partiendo de una revolución violenta y de un cambio estructural de las bases políticas y económicas del sistema, sino haciendo estas pequeñas reformas o medidas que tendieran a mayor igualdad. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso del día. Bien, es justamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado viendo a los socialistas utópicos, a Saint-Simon, a Fourier. Entonces él nos está explicando justamente lo que se acabó de decir, lo que ellos querían. Ahora sobre la anarquía, lo Minujín. Según el diccionario Penguin de Relaciones Internacionales, el significado literal de anarquía es ausencia de gobierno, pero es frecuentemente utilizado como sinónimo de desorden, desarraigo, confusión o caos. En sentido formal, designa la falta de una autoridad central. Teniendo en cuenta algunos autores como el anarquista ruso Fyodor Kropotkin, la anarquía ha existido desde siempre. En el capítulo 3 de la ayuda mutua, un factor en la evolución, se centra en el primitivo estado de anarquía, pues, además de que la organización de las sociedades primitivas generalmente se centraba en los grupos familiares, no existía un estado que decrete leyes o reglas y acumule riquezas. Tampoco se daba una división del trabajo. Ahora bien, en la historia del anarquismo moderno, la palabra anarquista se empezó a utilizar distintivamente a lo largo de la Revolución Francesa. Sin embargo, se le daba una connotación negativa, pues eran anarquistas aquellos que estaban fuera de sus cabales y adoptaban una posición revolucionaria en contra de la monarquía y la república, y se pronunciaban a favor de la supresión radical de la propiedad privada. El sentido positivo a la palabra fue primero dado por Pierre Joseph, cargándola de mutualismo, democracia industrial, entre otros.
Los planteamientos de Hobbes han sido adaptados por muchos autores a las relaciones internacionales, concibiendo a la anarquía, en este caso, como el estado de naturaleza. Carlos E. Miranda, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, lo describe de la siguiente manera. Hobbes inicia su descripción de estado de naturaleza a partir de la premisa de una igualdad básica natural de todos los hombres. Y con base a esta, él postula la inevitabilidad del conflicto entre ellos. Se distinguen tres causas principales de discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. ¿No son estas entonces las causas principales también del conflicto entre las naciones? Independientemente de la libertad de la que gozan los hombres para usar su propio poder en función de la prevención de su propia naturaleza, estos acuerdan renunciar a su derecho natural y lo transfieren, a través de un pacto o contrato, a un solo hombre, el soberano. Es esta la única manera que Hobbes concibe para terminar con esta anárquica situación, y sería igualmente la forma de terminarla en la realidad internacional, estableciendo un poderoso gobierno central que determine principalmente las normas legales de comportamiento que todos los actores deben acatar. Bien, hasta ahí me parece que es importante justamente lo que hemos estado viendo, al menos para entender la primera parte, ¿no? Lo que es el anarquismo. Querían un mundo sin gobierno, contra toda autoridad. Parecido a lo que pensaba Platón acerca de que el mundo material era una copia. Perdón, vamos a empezar desde aquí. Lo que les estoy diciendo es que en relación a lo que estamos viendo, perfecta del mundo de las ideas. Hegel pensaba que es aquí a partir de aquí. Se divide en dos vertientes, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Así es, Marx era un filósofo materialista, en la medida en que, para él, lo primordial era la materia, lo sensible, lo que podemos tocar. En cambio, lo ideal, la conciencia, el espíritu, la mente, el arte, todas esas cosas intangibles tienen para él un papel secundario. Muchos filósofos antes de Marx fueron idealistas, especialmente su mentor intelectual, George Hegel. Para Hegel, el espíritu o la idea era absolutamente todo, y la materia solo era una representación de esta idea. Muy parecido a lo que pensaba Platón acerca de que el mundo material era una copia perfecta del mundo de las ideas. Hegel pensaba que no podemos experimentar las cosas tal como son, sino únicamente como se nos aparecen. Para Hegel, la existencia es ante todo mente o espíritu, de forma que la historia era como una persona. Al principio, en la prehistoria, la humanidad era como un bebé. Al llegar a la civilización griega, la humanidad llega a su juventud y la modernidad es como la vejez de este espíritu absoluto de la historia. Marx está de acuerdo con esto, pero se separa de su maestro, ya que insiste en que el desarrollo de la historia no es espiritual, sino material. Ya sé que todo esto suena muy confuso, pero presta atención. Según Hegel, para que existiera una silla, primero fue necesario que alguien haya pensado en una silla. Sin este primer pensamiento de una silla, no existiría ninguna silla en el mundo. Y así es como las ideas son anteriores a la materia, según Hegel. Pero Marx se pregunta, ¿realmente proviene la materia de las ideas? ¿No vendrá más bien la materia primero y luego las ideas? Porque después de todo, para que alguien pensara en una silla, primero debió sentir la necesidad material de sentarse, como dolor en las piernas y cansancio en la espalda. Para resolver la cuestión de qué fue primero, si la materia o las ideas, Marx llega a la conclusión de que la materia es prominente, pero las ideas también transforman a la materia. Por eso se llama materialismo dialéctico, porque materia e ideas, ambos opuestos, están en un perpetuo flujo como dos bailarines en una pista. Y así es como Marx pone a Hegel de cabeza al afirmar que la materia le da forma a las ideas y no al revés. Y dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esto quiere decir que si se cambia la materia, también se cambian las ideas o las formas de pensar. Y es aquí donde entra la otra vertiente, el materialismo histórico. Marx se pregunta, ¿alguien pensaría las mismas cosas en un palacio o en una choza? Y por supuesto llega a la conclusión de que no, de que las condiciones materiales condicionan nuestra forma de pensar. Alguien que vive en un palacio pensará como un rey, en cambio alguien que vive en una choza pensará como un pobre.
Para Marx, nuestra relación con las riquezas define nuestra relación con el mundo y con las demás personas, y distingue 4 grandes periodos de la humanidad donde estas relaciones con la riqueza y con las demás personas han cambiado, y son el sistema comunista primitivo, el esclavismo, el feudalismo y nuestro actual sistema capitalista. Marx distingue algo en común de estos periodos de la historia, y es la lucha de clases. Bien, hasta ahí quería llegar, ¿no? Esta es la tesis que nos interesa estudiar para la clase del día de hoy. ¿Cuál es la lucha de clases? ¿Por qué? Porque para Marx eso es la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que estamos viendo en teoría la clase de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lucha de clases, luchas entre burgueses y proletarios, luchas entre nobles y aristócratas, luchas entre países. Lo que define a la historia es que distintas clases sociales están luchando. Ese es el motor de la historia. El socialismo marxista, ¿no? Debe su nombre a Karl Marx, 1818-1883, teórico social alemán, exiliado en Londres. En 1848 fundó junto a Friedrich Engels la Liga de los Comunistas y publicó el Manifiesto del Partido Comunista. Marx sostiene que las sociedades están compuestas de clases antagónicas, ricos y pobres, campesinos y reyes, proletarios y obreros, y que se van transformando a través de lucha de clases. Toma de ejemplo justo lo que había sucedido en Francia en la Revolución de 1789, o la que va a regresar en 1848. La historia se repite 2 veces, una como tragedia y la otra como comedia. Su lectura de la lucha de clases en el siglo XIX era el enfrentamiento entre burgueses que habían derrotado a la aristócrata de la Revolución Francesa y proletarios. Vuelve la lucha de clases. Eso es lo que mueve a la historia, lo que nos va a decir Marx. Para Marx, la lucha de clases entre burguesía y proletariado, los obreros de una fábrica y no los campesinos, es la dinámica de la sociedad que le tocó vivir, es decir, la del siglo XIX. ¿Cuál es la dinámica de la sociedad que nos toca vivir ahora en el siglo XXI? ¿Quiénes son los que están luchando? ¿Se han puesto a pensar en ello? Tarea. Concluida la confrontación, el proletariado terminaría venciendo a la burguesía, ¿no? Porque siempre el débil a la larga se va a hacer contra el fuerte. Y en ese momento la lucha de clases terminaría. No habría más enfrentamientos de clases, pues ya no habría otra clase explotada. Para los marxistas, el punto de partida para comprender la realidad era la base económica, ¿no? La economía es la base. ¿Y qué es la economía? Por eso la estudiamos, ¿no? ¿Qué es la economía? Es la relación de las personas para obtener bienes y servicios. Las relaciones que utilizan las personas para obtener estos bienes y servicios. Esto implicaba identificar quiénes poseían la propiedad y los medios para producir, ¿no? Entonces, ¿de quién eran los medios de producción? Eso es lo que estamos viendo igual en lo que hemos visto en economía, ¿no? Los medios de producción, ¿a quiénes le pertenecen? La propiedad, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes determinan las condiciones de trabajo? Por ejemplo, el salario. ¿Quién dice que a mí me tienen que pagar tanto dinero por mi trabajo hecho? ¿Por qué? Porque otra persona gana más que yo, ¿no? Entonces, este es el punto de partida para comprender la realidad. El marxismo planteaba la relación antagónica entre una clase dominante, los capitalistas, y una clase dominada, los obreros. Desde el pensamiento marxista, la solución para resolver el problema de la cuestión obrera radicaba en modificar estas condiciones desiguales y de explotación mediante una transformación radical. Eso es lo que plantea. Tenemos que modificar todo radicalmente. ¿Qué significa? La revolución. Para Marx, la socialización de los medios de producción era la solución para terminar con su explotación. La revolución, el único camino posible para conseguirlo. Marx, un militante comunista de nacionalidad alemana y de origen judío. Su vida, una novela. Lo botaban de todos los lugares donde iba. Todos sus hijos se mueren, solamente sobreviven sus hijas.
terrible. Su amplia obra ha sido el fundamento del estudio y ejercicio del socialismo. En 1999, una encuesta de la BBC fue elegido el pensador del milenio, sin lugar a dudas, ¿no? Él y Freud para mí. Bien, el movimiento obrero. Si acá está planteado como problema, acá está planteado como respuesta. El movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero? ¿Qué van a empezar a hacer los obreros entonces para enfrentarse a esta clase dominada que va a decir Marx? Los trabajadores de la fábrica constituyeron una nueva clase social. Esta va a ser el proletariado y los dueños, los burgueses, articulada en un conjunto de demandas para mejorar su situación. A través de un activismo político vinculado a los conflictos sociales, se fueron generando diferentes tipos de organizaciones de obreros, reformistas o revolucionarios. Por otro lado, la Iglesia Católica se manifestó a través de una nueva doctrina que no fue ajena a este contexto. Ya sabemos lo que son los reformistas o los revolucionarios. Reformistas, pues lo hemos visto, por ejemplo, en la historia del Perú. Hipólito Unanue. ¿Qué quería Hipólito Unanue? Hipólito Unanue quería que siguiéramos con España, pero modificáramos la relación que teníamos con ella. Es decir, reformista. En cambio, había otros pensadores, por ejemplo, Francisco de Sela, revolucionario. No, este país tiene que ser independiente. Y proclamó en 1811, en Tacna, la independencia del Perú. Entonces, eso es uno reformista, continuémoslo, pero cambiemos algunas cosas, y otros revolucionarios, modifiquemos totalmente las cosas. Primeras acciones del proletariado. Las duras condiciones de vida impuestas por la industrialización provocaron que surgieran movimientos y asociaciones de trabajadores. De entre esas iniciativas destacaron el cartismo, el ludismo y el sindicato. Quiero que veamos estas diferentes propuestas, el cartismo, el ludismo y el sindicato. Vamos a ver el ludismo y el cartismo. En las primeras organizaciones en Inglaterra, sindicalismo y cartismo. Inglaterra es la pionera de la revolución industrial, por tanto, también es la patria de los primeros movimientos obreros organizados. Hay que indicar que hasta 1825 las protestas obreras en general son escasas y sobre todo desorganizadas, centradas sobre todo en la destrucción de máquinas. Poco a poco irán evolucionando. A esto nos vamos a dedicar. La primera acción obrera a la que vamos a hacer referencia es el ludismo, que recibe el nombre del tejedor inglés Ned Ludd y tuvo antecedentes ya en el siglo XVIII. Surge como reacción ante la mecanización que sustituía puestos de trabajo, pero a partir del siglo XIX va a ser cuando va a adquirir mayor importancia, siendo numerosas las revueltas obreras que tienen como objetivo la destrucción de los telares mecánicos. Estas acciones fueron duramente reprimidas. El otro movimiento, el cartismo, tiene un carácter más político. Se desarrolla en las grandes ciudades industriales británicas. ¿Qué objetivo tiene? Buscar el apoyo obrero para reclamar el derecho de sufragio universal y el derecho de asociación para los obreros. ¿Qué acciones realizaron? Manifestaciones y protestas. ¿Cuándo? A finales del 18 y primera década del 19. Resultados: al conseguir la libertad de asociación obrera y el derecho de huelga desde 1824. La libertad de asociación obrera impulsó la expansión de organizaciones sindicales, las llamadas las trade unions, que ya existían pero de forma clandestina. En primer lugar, en 1829 se crea la Confederación de Sindicatos Textiles del Reino Unido y luego se va ampliando a siderúrgicos y mineros. ¿Qué consiguen? Pues van a conseguir logros como las leyes de Factory, que limitan la jornada de trabajo de los menores de 12 a 8 horas y a 12 horas de los menores de 18 años. Bien, me parece que hasta acá es importante lo que acabamos de ver. El movimiento cartista fue perdiendo fuerza poco a poco desde 1848, pero había conseguido reformas históricas como la jornada laboral de 10 horas, la reforma del Código Penal,
o la ampliación de la libertad de prensa. Al mismo tiempo, constituyó el primer intento serio de organizar el movimiento obrero alrededor de reivindicaciones políticas ampliamente apoyadas y con un sentido de reforma social. Bien, entonces, ludismo y cartismo, ¿no? Ludismo, ya vimos lo que querían. ¿Qué era lo que querían los ludistas? Destruir, ¿no? ¿Quién es el enemigo? La maquinaria, destruyámosla. El cartismo, vamos a ver una por una. Primeras acciones del proletariado. Las duras condiciones de vida impuestas por la industrialización provocaron que surgieran movimientos y asociaciones de trabajadores. De entre estas iniciativas van a destacar el cartismo, el ludismo y los sindicatos. El cartismo fue un movimiento popular inglés. Ambos van a ser movimientos ingleses, ¿no? En la década de 1830 movilizó a miles de trabajadores en torno a una serie de peticiones recogidas en lo que se conoce como la Carta del Pueblo. Sufragio universal masculino, voto secreto, sueldo anual para los diputados, elecciones anuales al Parlamento, participación de los obreros en el Parlamento, circunscripciones electorales iguales. Para 1838, aun cuando sus demandas no fueron aceptadas, el movimiento cartista dejó un legado importante, una clase obrera con demandas claras y una cultura de alianza de los obreros con los sectores medios de la sociedad. De igual modo, varias de las demandas de los cartistas fueron aceptadas con el paso de los años. Más derechos. El cartismo lo que quiere es más derechos. En cambio, el ludismo lo que quiere es destruir a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos para el ludismo? Las máquinas. En cambio, el cartismo lo que quiere es, está bien, ya está la revolución industrial, pero necesitamos que nos incorporen dentro de ella. Nosotros queremos ser parte de uno de los engranajes, no el desecho de ellas. En cambio, el ludismo tiene otra característica. Durante el último tercio del siglo XVIII, y sobre todo las primeras décadas del siglo XIX, se gestó en Gran Bretaña, como en otras partes de Europa, un fuerte malestar social por parte de los trabajadores y artesanos. Estos consideraban que la nueva forma de producción, gracias a las máquinas, generaba la quiebra de la producción artesanal y el despido de los trabajadores porque ya no se requería su labor. Desde aquí, miren su análisis. Esta va a ser su tesis. Como lo que nos quitan el trabajo son las máquinas, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. El ludismo fue de los primeros movimientos de protesta contra las consecuencias de la revolución industrial. Consideraba que la implementación de las nuevas máquinas en la producción iba en contra de sus intereses. Por ello, parte de la protesta de los ludistas devino en la destrucción de maquinarias. Eso era lo que querían los ludistas. Luchaban por eliminar, ¿no? Destruir la maquinaria. En cambio, el cartismo quiere algo más sensato, qué sé yo, para mí, ¿no? Lo que quiere es más derechos. El sindicalismo es otra de las acciones del proletariado para luchar contra las desigualdades económicas y sociales de esta época. El sindicalismo. Desde 1799, el Parlamento había prohibido el derecho de asociación. La persistencia de las protestas ayudó al reconocimiento legal de los sindicatos. En 1824, entre 1830 y 1834, se coordinó con los diferentes sindicatos para la creación del Great Trade Union. El sindicalismo británico pronto fue imitado en el continente. El continente se refiere a Europa. La participación de los trabajadores y sus asociaciones en las revoluciones de 1848 inspiró la creación de los primeros sindicatos en Bélgica y Alemania. Para la segunda mitad del siglo XIX, los sindicatos más influyentes de Europa fueron la Trade Union británicas y el Sindicato Socialdemócrata alemán, en donde la revolución industrial era más fuerte para esta época. En 1884, el derecho de asociación fue reconocido en Francia, lo que permitió la creación de la Federación Nacional de Sindicatos, la precursora de la
Confederación General de Trabajo, la CGT, fundada en 1895. Y eso va a ser justamente la primera intentona de lo que va a ser la Internacional Obrera. ¿Cuál es la patria del obrero? La patria del obrero es el mundo. Si la patria del obrero es el mundo, ¿quién es mi compatriota? Todos los obreros del mundo. Eso era lo que la Internacional Obrero planteaba. En la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero alcanzó mayor difusión, ¿no? Es justo lo que sigue de la revolución industrial. El surgimiento de esta nueva clase social va a crear un nuevo actor dentro de la sociedad. Y este actor poco a poco va a tener mayor protagonismo. Lo que estamos estudiando en esta clase es el protagonismo de ese nuevo actor. ¿Cuál es ese actor? El proletariado. Las ideas marxistas y anarquistas se propagaron por Europa y la creciente politización obrera revelaba la necesidad de una organización que agrupara los sindicatos y asociaciones obreras de distintos países. En el 64 del siglo XIX se constituyó en Londres la primera Asociación Internacional del Trabajo. ¿Cómo va a empezar el manifiesto comunista que va a ser escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Obreros del mundo, unidos. Así empieza con esa frase en alemán, inglés, francés, italiano, español, que va a ser los idiomas que domina Engels, va a escribirlas y va a ser uno de los documentos más importantes del fin del XIX y todo el siglo XX. En el 1864 se constituyó la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Las discrepancias surgidas entre marxistas, anarquistas y la represión de los gobiernos que consideraban peligrosa provocaron su extinción en 1876, ¿no? Dentro del mismo movimiento habían... ¿Por qué quería Marx? Lucha de clases. ¿Qué querían los anarquistas? La supresión del Estado. Entonces, ¿quién es el que se va a ver perjudicado? El Estado. Entonces, el Estado es el que se va a encargar de reprimir estas intentonas de suprimirlos de a él como un actor también preponderante dentro de toda esta escalada que se va dando. En 1889, los partidos socialistas y laboristas fundaron en partir la segunda internacional. La primera fue, ya la hemos visto, en Londres, ¿no? En el 64. La siguiente va a ser en el 89 del siglo XIX. Tras largos debates se decidió la participación de los partidos obreros en las elecciones para llevar a representantes obreros a los parlamentos. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Los anarquistas o los marxistas? Los marxistas. El anarquista no hubiese querido que participe en el gobierno, porque el gobierno es algo malo. El marxista se quiere incluir dentro de él, pero para modificarlo. La Segunda Internacional estableció algunos símbolos del movimiento obrero, como la proclamación del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Esto va a surgir por lo que va a suceder al otro lado del Océano Pacífico, en Estados Unidos. Los movimientos sindicales en Estados Unidos, en Nueva York y en la ciudad de Chicago, van a llevar van a concluir con este Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Otra de las propuestas, aparte del cartismo, el ludismo, el sindicalismo, las internacionales obreras, va a ser la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo lo abordó la Iglesia? Porque la Iglesia tiene un rol fundamental, es otro actor dentro de toda esta obra que estamos viendo. Estamos viendo cómo todos estos actores se van colocando su propio guión. La Iglesia tiene que ponerse también a la par. ¿Qué va a decir la Iglesia? La Iglesia Católica abordó la situación de la clase obrera a partir de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué dice la encíclica Rerum Novarum? Lo tengo acá. Espérenme.
Perdón. Bien, yo creo que hasta acá es suficiente para poder entender los principios de la doctrina social de la Iglesia. Como lo dice, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Se intenta, es la doctrina que va a tener la Iglesia en cuestiones sociales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que encuentra la Iglesia? La Iglesia va a encontrar extremos. Y lo que va a hacer es tratar de colocarse en el centro. ¿Cuáles son los extremos? En un lugar del extremo vamos a encontrar el liberalismo. El liberalismo solamente, lo que va a decir la Iglesia, lo que dice la Iglesia, es que el liberalismo va a llegar a su límite solamente entendiendo mis necesidades. No les interesa lo del resto. Yo tengo necesidades, entonces tengo que suplirlas. Ese es el liberalismo. Y por el otro lado está, el otro extremo vamos a encontrar al marxismo, donde el anarquismo y el marxismo lo pone igual, ¿no? El anarquismo, por ejemplo, eliminemos toda fuente de control social. ¿Cuáles son los sistemas de controles sociales que van a existir? El Estado, la familia, la Iglesia, eliminémosla. La Iglesia va a decir no. No podemos eliminar eso porque eso es lo que nos constituye como sociedad, ¿no? Vivimos dentro de familias, vivimos dentro de un Estado que es la que nos permite tener leyes. Y el individualismo, si es que se rescata lo bueno del individualismo, libertad de comercio, libertad de prensa, libertad de expresión, no son cosas malas. Entonces, hay que conciliar las dos cosas. Intenta unir ambas doctrinas y colocarse en un punto intermedio. La Iglesia Católica abordó la situación de la clase obrera a partir de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Con el Papa León XIII, esta sistematizó la doctrina social de la Iglesia, la cual cuestionó el egoísmo individualista del liberalismo y advirtió acerca del peligro que representaba el socialismo, sin dejar de defender la propiedad privada debido a su fundamento social, ¿no? Entonces, imagínense un mundo sin propiedad privada. ¿Por qué lucharían ustedes? ¿No? Si no existiera la herencia, ¿para qué trabajo? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿No? Nuestra sociedad, a pesar de que habla de que es individual, más que individual, es tiene sus relaciones de poder en la familia. Es la familia la base de la sociedad, como bien lo indica en educación cívica. La encíclica señala la necesidad de que la Iglesia, el Estado, el empresario y el obrero trabajen juntos. Esas cosas que pide la Iglesia, ¿no? Defendía el derecho a la propiedad, pero también los sindicatos.
La Iglesia velaría por los aspectos religiosos y los morales del trabajo. El Estado aseguraría un trato justo para el trabajador e incentivaría la producción y los trabajadores y empresarios debían reconciliarse y reconocer derechos y deberes. Finalmente, consideraba a las asociaciones obreras como un medio de protección necesarios. ¿Recuerdan cuando discutíamos sobre el rol de la Iglesia en el medioevo? Miren qué lejos estamos ahora de lo que quiere la Iglesia. En esa época, en el medioevo, la Iglesia quería todo. Decía que su poder estaba sobre el rey. Y ahora no. La Iglesia va a velar por los aspectos religiosos y morales del trabajo, ¿no? Cada vez se va apartando más y más de su rol omnipresente que tenía antes la Iglesia. Bien. Rerum novarum. Si el fundamento de los estatutos sociales se coloca en la religión, ya no está el camino para regular las relaciones mutuas de los socios. Habrá que proveerse para que ningún tiempo falte el trabajo al obrero y para que haya fondos disponibles con que acudir a las necesidades de cada uno. Y ello no solo en las crisis repentinas y causales de la industria, sino también cuando la enfermedad, la vejez o los infortunios pesaran sobre cualquiera de ellos. Esto es su base de la Rerum Novarum, ¿no? Trabajo infantil. ¿Cómo era el trabajo infantil durante la Revolución Industrial? Fueron utilizados para el trabajo en la fábrica. Los niños trabajaban en la explotación del carbón y en la fábrica en condiciones insalubres. Lean lo que les estoy colocando acá y les estoy también colocando, no quiero que se haga más largo el video. Es la única tarea, ¿no? Esta partecita de acá también que es pequeña, no es mucho, ¿no? Entonces, la primera, ¿cómo se organizaban los equipos de trabajadores en las fábricas? ¿Qué proporción tenían las mujeres? ¿No? La segunda parte de la pregunta no, pero esto sí es lo que hemos visto. ¿Cómo cree que afectaba la situación de los trabajadores el reglamento de las fábricas? ¿Cuál es el valor del testimonio de Robert Owen para conocer la realidad del trabajo infantil durante la Revolución Industrial? Es sobre el último texto que hemos visto. ¿Cuáles cree que son los principales efectos de la explotación laboral en los niños y niñas durante dicho periodo? ¿Qué opina sobre el trabajo infantil? ¿Considera que es conveniente? Si lo crees así, ¿cómo debería realizarse para no afectar los derechos de los niños y las niñas? ¿No? El socialismo marxista. ¿Qué características tiene el documento? ¿Qué objetivos tuvieron los autores al publicarlo? ¿Qué aspectos de la ideología marxista se reflejan en el documento? Ficha de análisis. Variabilidad busca otros conceptos de libertad, de corrientes ideológicas distintas. ¿No? Hay distintos modelos, conceptos de libertad. El que da acá del anarquismo es uno de ellos. Señala las semejanzas y diferencias con el concepto de anarquista de la libertad. Explica de qué manera el concepto de libertad de Bakunin refleja la ideología del anarquista. El movimiento obrero, surgimiento obrero. ¿Cuáles son sus causas, sus consecuencias, los derechos reconocidos y la trascendencia y importancia? Y las internacionales obreras, ¿no? Individualmente, lean su utilidad y explica su utilidad. Eso es toda la tarea. Ya saben lo que tienen que hacer. Tienen plazo hasta el domingo porque yo soy el que me estoy demorando en entregar. Material de estudio, chicos. Para poder hacer esto, construyan su material de estudio. Le va a servir cuando vayan a la academia y empiecen a trabajar para postular a la universidad. Vayan construyendo material de estudio. Ya saben cómo tienen que hacerlo. Bien, eso es todo hasta la clase del día de hoy. Espero que se encuentre bien. Le mando un saludo afectuoso. Nos vemos. Chau.